¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Símbolos aquí a través de Unicanal. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Toto, ¿cómo te va? Todo muy bien. ¿Cómo Saludos estás, para Mariana? todos. Bien, Buenas súper tardes. bien. Un saludo a toda ¿Bien? la audiencia. Espero que me escuchen. ¿Eh? Yo no probé mi Yo te micrófono. escucho fuerte y claro. ¿eh? Sí, pues, Sí. perfecto. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, por desgracia le escucho más a Felipe, más fuerte. ¿Y qué vas? No Así sé si porque nomás. está más cerca o porque habla Porque más fuerte que ustedes usted. son más cercanos. Pues. No, Claro. no, ya sé por qué. Ya sé por qué. Él tiene un Es unidireccional verdad. directo al bueno, ¿cómo Al andan? corazón. Al corazón. A tu corazón. No, gracias. En tu cora. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, papá. Bien, Muy bien. volvió el muy bien. calor en estos días. Bien. Va a comenzar a subir la Calorazos. temperatura hasta tener un calor extremo. Ujú. 38, 39. Sí, en las próximas, o creo que a partir de mañana. 37. De hecho, hoy ya Bueno, de teníamos- hecho la sensación Bien. hoy es, ahora tenemos 34 grados, pero digamos, la superior está cerca, la sensación está cerca de los 36, Sí. ampliamente superior, ¿verdad? Sí. calor. Pero bueno, vamos Alerta a de ver cómo tormenta nos también para abrir traen- departamento. Sí, a ver cómo nos tratan las próximas horas, ¿verdad? Ujú. A ver. Se habla No de para nada, lluvias se armó un para, Saramí recién, ¿eh? de la tormenta. Saramí, sí, no para nada. Hablan de tormentas incluso para el área central también para este fin de semana. Lluvias dicen, pero no sé si... ¿Vos qué decís, Pedro? ¿Qué dice no, tu no, rodilla? ¿Qué dice tu rodilla? Pues? ¿Tu lumbago? Nada, no siento lo en la rodilla, pero sí en el ambiente. Yo creo que va a llover así copiosamente en algunos Por la sectores del país. país. ¿viste? Muy Esa es la bien. cosa. En Va a algunos- llover en algunos sectores, ¿como cuáles? Claro, eso es Exactamente. espectacular. No te puedo decir puntualmente para no alertar a la ¿Cómo gente. cuál? ¿Cuándo? ¿Qué quieres que te diga? Pero en realidad, pero el servicio es Toma tu alertarle. pancho, papá. Próximamente en algún lugar va a llover. Ese es el pronóstico de Claro, Pedro. la idea es tratar de alertar a la gente Ah, para que tome las claro, predicciones, claro. ¿verdad, Pedro? No, claro. Ya sé, pero no hay... Generalmente esa es la Al intención ser- del pronóstico del tiempo, de ¿verdad? certidumbre tal. Al como ser no podés, dispersa tipo, no la se gente puede decir alarma. dónde. Claro, sí. Viste, así, I más ahí, pero ya I más ahí. Así de ese nivel está. Va a ser calor, no les puedo decir No se puede decir exactamente tanto de cuánto dónde. ni dónde, Claro. Vos porque sabés que yo ahora, pues yo no Capaz se entendía siente esa mal, ¿verdad? historia del pronóstico de Pedro. Ahora entiendo su nivel de... llegó la terapia. No, el, No. el nivel de efectividad, porque si él dice próximamente en algún lugar va a llover, yo creo que Sí, con claro. razón La pega sí o acertaste. sí, ¿verdad? Nunca te Claro. vas a equivocar. Está ¿Cómo muy no bien, la pegas Pedro. así? Claro. Buena técnica. Claro, sí, en algún momento puede llover o puede hacer calor. Cualquiera de las dos cosas en La este ley de país. Murphy, si puede llover, Sí. va a llover. Claro. Es cierto. Difícilmente frío. La ley de Morsi. Claro. Claro, y ahí siempre le pegas. Sí, ¿verdad? no, Murphy. La ley de Pero Porfi. cada uno tiene por si su acaso. técnica. O sea que yo los primeros tiempos de casada ya sabía, tenía mi propia certidumbre de Sí. cuándo iba a llover. Porque cuando empezaba a colgar mi ropa, en esos primeros años llovía. Ah, Ah, ok. Así pasa. es. No tenía todavía, Bueno, no interesante. tenía todavía claro. Interesante, Mariana, tu técnica. Sí, después me cobré. Capaz que porque extendías la, Hay la otros ropa que lavan el justamente auto. llovía, ¿verdad? No, pero otros lavan el auto y Sí. llueve. Qué bombazo. Sí, ¿verdad? Otros lavan el auto y llueve, sí. está bien. Pero es cierto lo que decís. Sí. También. También, ¿verdad? Claro. O llueve porque lavan el auto justamente, ¿no? No, es que, Claro. Bueno, sí, hay algunos puerquillos, ¿verdad? Tenés razón. Bueno, vamos a hablar de educación. Estamos Una vez más. Una vez más. próximos e inminentes al inicio de clases. Sí. se habla y no se mejora, ¿eh? Los problemas de siempre. A ver, cassette de historia repetida, lastimosamente, ¿verdad? Mucho hablamos, parece, pero... Sobrediagnosticados, dicen algunos ya. Que te Sí, bueno. la diagnóstica ya. Ya, viste, voy a buscar una segunda opinión a ver si hay algo un poquito No mejor y todo. obstante- Dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo. No lo obstante, mismo, para lo mismo. aclarar nomás el tema de que hablamos mucho, que es cierto, yo creo que es lo bueno, digamos. Acá por lo menos hablamos tanto de educación y no Sí. solo porque es el inicio de clases. Claro, sí. Ahora, digamos No, que no, es la no, conversación claro. que está en el tema de... Yo agrego nomás, digamos. Ah. Ya que todos le están hablando, nos sumamos al carro, pero ojalá que estas discusiones se trasladen No, permanentemente. a ver, si este fuera sobre todo otro en tema. quienes tienen en sus manos decidir. Si fuera otro tema, no estoy comparando, pero digo nomás. ¿Sí? Otro tema, qué sé yo. Hasta la crisis en Ciudad del Este, si querés, ¿verdad? Sí. Llega un Temas punto de políticos. fastidio, tal vez, bueno, hablen de otra cosa, ¿verdad? La educación no nos genera a nosotros fastidio de tratar lo que sí. La pregunta es, bueno, ¿pero a qué hora se hace? ¿En qué momento arrancamos? Claro. ¿A qué pasamos hora lo que del- se hace, verdad? No conocer Del verbo los sustantivo. el informe PISA, el Pasamos otro del informe verbo que se hace sustantivo. de acá adentro, Snepe. que Claro. se sabe Y perfectamente. toditos Y evaluamos acá. después- Todos esos informes los No, y evaluamos el tema del dinero para la infraestructura, que este año se mejora, que el otro, Lo hablamos que acá esto, que también. no sé cuánto, que esto, al final nada. No, ahora sí que viene la ola PFRIK, no sé cuándo, nada otra vez. Que estamos repartiendo los giles con la que estamos y mostramos el barquito que se va ahí con los cuadernitos y ahí Está llega, transpirando, pero y llega, nos llegan todos al famoso. final. Sí, ¿Verdad? claro. Y firmamos todos los acuerdos que hay que firmarse sobre la merienda escolar y estamos, y ahora vamos a entrar con deuda cero y vamos a arrancar, pum, ya no llegó, ya arrancan a todos lados, o a todos lados, ¿verdad? Entonces siempre, digamos, es como que
es cíclico no por una cuestión de tiempo, sino por una cuestión que no se soluciona el tema. O no arranca como que nunca arranca a solucionarse el tema. Y que cuando se soluciona algo siempre hay otra, o sea, siempre Cambia- hay un nuevo foco, así es que... Cambian los actores, cambian los voceros, pero, por ahí pero nos si es mandamos que- a igual. Claro, pero si es que se llega a solucionar algo del tema que estamos hablando. Por eso digo. Pero Porque mira que hemos hablado. Lo que pasa es que nos hemos hablamos centrado en- demasiado, claro. Claro, pero podemos centrarnos en 4 puntos. Que vos decís, avanzamos. Mínimo, que al final no es solución. O sea, no es tampoco que avanzamos, ¿verdad? Sino que se aumentó un poquito más lo poco que se hacía. Bueno, eso Y ya es ahí se queda, perspectiva, pues. ¿verdad? Claro, sí, pero a ver, con el nivel que estamos, Claro, pero- avanzar un centímetro. es un logro, ¿no? Para mí ya no es un Pero logro. vos sabés perdón. que tantas veces cuántos ministros Perspectiva. te dicen cuántos ministros tuvimos en los últimos 5 años. Creo que más ministros que los años que tuvimos. Entonces dice que es imposible trazar una política de Estado cuando tampoco el Estado o los que están administrando el Estado Seguro. toman esto como como tendría que ser. ¿Entendés? Lo toman más bien como una cuestión política, incluso política partidaria, que los más bajos que Creo hay. que 1.8 era Claro. el promedio de lo que duraba un ministro, según un Sí. año, 8 meses, creo Un que año, era 8 más o meses. menos el promedio de lo que han durado Y los después también últimos. tener otro tema, agregando a lo que iba ligando lo que dice Pedro, ¿verdad? Que también un tema en el cual todo el mundo mete la cuchara, ¿verdad? Ah, Medio de comunicación, ONG, todo el mundo quiere la educación, porque rinde, pues. claro. Y Puponá suena bien, pues. Sí, pero a ver, No, pues y aparte vamos, que es vamos a saludar, necesario. y vamos a saludar a nuestro. Sí, pero a nuestro vamos a hablar en el invitado. sentido de que la gente con algún tipo de aporte técnico, nomás es lo que le digo, ¿verdad? Claro. No, Si pero no yo puedo creo que la hablarme discusión cualquiera, es ¿verdad? necesaria, digo, por eso nosotros no tenemos el aporte técnico, pero los convocamos. No, digo No. nosotros, te digo No, al hablar en medios, digo. en general. En general. A mí yo me lo que gustaría creo- una mirada un poco más Ahora, crítica, el ¿no? Ministerio de Independientemente de Educación, por hablar- ejemplo, ahora terminó el acuerdo que se tenía con el Banco Mundial. ¿Qué significa eso técnicamente? O sea, habría que preguntarle a los Independientemente, especialistas. digamos, a lo que Por ejemplo. podamos hablar los actores Claro, que nosotros estamos desde tenemos la una tribuna opinión en mirando y todo diciendo, caso, claro. señores, queremos todo avanzar, que si está la hinchada, que sí, que no, que el banco, que esto, que lo otro, que yo estoy con los profesores, que yo estoy con los directores, que yo estoy con la ONG, que yo estoy con esto. Lo que se deberían poner los pantalones hace muchísimo tiempo es lo mismo que se pusieron los pantalones con la guita, con la plata. Y yo vamos a hacer una política de Estado Bueno. con lo que es lo monetario, Sí. con lo que es la cuestión económica en algunos aspectos, tampoco en todo, ¿verdad? Y hoy decimos, tenemos una economía saludable, entre comillas, pero Sí. no hemos podido hacer con el resto, con nada, ni con salud, con el famoso Sistema Único de Salud, ni con educación, con la famosa reforma, hoy la transformación y la evolución, con un ministro que nunca habla de educación, nunca, yo nunca lo escuché hablar de educación. Hasta hoy, nunca lo escuché hablar de educación. Sí, de otros temas que no tienen que ver con educación. Bueno, las denuncias. No solamente denuncias. de los otros sí entiendo, pues. Papi, mami, ayúdennos. Esto, sí. ¿y a qué te podemos ayudar, ministro? ¿Hacia Ah, dónde vamos? claro. Y ayúdennos a qué vamos. ¿Y a dónde vamos? Y vamos. ¿Verdad? Yo no del sé, yo vamos ministro nomás. no he escuchado hablar todavía de educación hasta hoy. No. Pero mira que ya tuvo un tiempito como para que le digan, ministro, ¿Qué tal si hablamos de educación que es tu rubro? Para ¿verdad? que le le pasen tira el dos, tres líneas por lo speech. menos y que el tipo, ¿verdad? Diga, mira, vamos apuntando hacia la educación de calidad. ¿Y qué implica? Y educación de calidad, ahí tenemos que ir. Y que todos tengan educación de calidad. ¿Y qué, ministro? Y hasta ahí vamos. Claro. Y vamos, ¿verdad? Y nos vamos y te dice, implica muchas cosas y por Claro. eso tenemos que ir hasta ahí. Bueno. Hasta la famosa transformación educativa. ¿Y cuáles son los ejes de la transformación? Transformemos, Claro. cambiemos. No sé, ¿verdad? vamos a transformar ¿Qué es lo que algo, vamos a claro. cambiar? El rótulo. Bueno, Es pero si me 110 pongo- o 20, pero no importa. Claro, pero si me pongo nervioso, ¿verdad? Está Claro. Cintia Brizuela con nosotros. Cintia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes Tardes. a toda la audiencia. Un gusto estar en este espacio con ustedes Muchas gracias. y hablar de un tema que me apasiona mucho, que es la educación y que nos ocupa a todos. Sí, nos ocupa y bueno, a ver, nos preocupa a muchos Y y nos- no sé si ocupa a todos. Y tendría que ¿Verdad? O ocuparnos. sea, la verdad me gustaría que nos ocupe más antes de lo que nos preocupe a lo mejor. Y tendría que Pero ocuparnos. viendo algunos números, 6 de cada 10 puede ser que no van a estar este año dentro del sistema educativo. Bueno, desde hace mucho que la estadística que ustedes estaban hablando, hubieron avances. Claro. El país avanzó, aumentamos la cobertura, desde la dictadura hemos transformado bastante nuestro sistema educativo y se universalizó la educación. Quiere decir que llegó la oferta educativa a más lugares. Pero nuestros números de alcance y de conclusión de la educación son preocupantes. 10 de cada 10 niños que entran en el sistema escolar, solo 4 van a terminar. 6 de cada 10 salen. 60% no terminan el sistema escolar. Es
Si entran en el primer grado, llegan a concluir la educación media, el tercer año de la educación media, solo 4. ¿Y qué pasa con el 60%? Hay un desgranamiento, dice la literatura. Cuando miramos y vemos qué pasa, van saliendo de a poco por varios motivos. Hay muchos cuellos de botella, pero los principales se encuentran en la transición del preescolar al primer grado, y lo alarmante está en la segunda transición, que es del sexto grado al séptimo grado. En el séptimo grado ya perdimos 50% de Ahí nuestra es donde se empieza matrícula. a cortar, digamos, Entonces, hoy, este año, ahora estamos por empezar las clases. Y en 2019, a fin del 2019, 50% de los que ingresaron al séptimo grado ya no van a estar. Se va a quedar el aula, para que visualicemos bien, un aula donde hay 30 estudiantes, van a pasar solo 15, digamos. 15 se perdieron en el sistema escolar. Cintia, si yo tomo las cifras, digamos, y las paso, y yo sé que mucha gente me va a decir, bueno, pero no es lo mismo, pero para graficar nomás una situación, y digo, de 10 niños, 7 se nos morían antes, hoy se nos mueren 6, estamos avanzando. Y alguien va a decir, pero se siguen muriendo 6, esto es un descontrol, no puede ser que me digan que estamos avanzando cuando se siguen muriendo 6. ¿Por qué con la educación muchas veces no somos tan categóricos? Nos decimos, no estamos avanzando. Ir del 80 al 70 y el 70 al 60 no es un número para decir estamos avanzando, porque a este ritmo... La reforma es oportuna. Dijeron hace rato que tenemos muchos estudios, análisis que nos muestra la situación. Es cierto, y nos faltan muchos más. Pero lo que ya está sumamente demostrado es que es urgente y necesaria una reforma educativa que es lo que en este momento estamos palpando, ¿no? Todos tenemos que ocuparnos de la educación y de ese número de cantidad de adolescentes que están fuera del sistema escolar, que salieron en primer lugar, y sabemos ya gracias a estos estudios, que salieron por temas económicos, tienen que aportar a sus familias. Salen de la escuela también porque no es pertinente la educación, o sea, no les sirve para poder trabajar. Hubieron en varios de estos estudios que se hicieron, uno de ellos hecho con el Ministerio de Educación y UNICEF, por ejemplo, al entrevistar a los adolescentes, ¿por qué saliste de la escuela? A los que están fuera de la escuela, es porque en realidad ya no me servía. Pero ¿por qué quiere decir no me servía? Hay un problema profundo allí que tiene que ver con esa transformación educativa de la cual todos tenemos que ocuparnos. No solamente el garante del derecho, que es el Estado, sino todos los paraguayos si queremos cambiar, porque es un número drástico. Decías, ¿qué pasa? Mi hijo me dijo, bueno, el sistema, los niños desertan, yo decía. Y me dijo mi hijo de 15 años, no, el sistema expulsa, entonces el sistema fracasa. Y sí, estamos en una situación de urgente revisión de un sistema que excluye. ¿Por qué excluye? Por muchas razones. No es pertinente en este momento el currículum. No me sirve, dice un adolescente. Entonces busca un trabajo, pero ¿qué clase de trabajo puede tener un adolescente? Busca la famosa salida laboral sin importar la sustentabilidad del mismo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos entonces colectiva? Mientras tanto la reforma, porque hay que ser consciente de cuando uno inicia una reforma no va a ver sus frutos inmediatamente. Los frutos van a darse dentro de 12 años en una reforma educativa, en el mejor de los casos. Entonces, para evaluarla tenemos que volver a hacer varios estudios, acompañamiento, con seriedad tomar todo este trámite que significa cambiar un sistema que está, y no dicho ni por un organismo solamente, dicho por el propio Estado, está en una urgente necesidad de revisión. Hay una crisis de infraestructura, cierto, hay una crisis de deserción escolar, hay una crisis de útiles escolares, que son los programas compensatorios a la educación. Claro. Y lo más urgente es que hay una crisis que no expulsa a adolescentes. ¿Y qué hacemos con los adolescentes que están fuera de la escuela? Vamos a profundizar, Cintia, con la pregunta seguro de los compañeros. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Felipe, Mariana, Pedro? Mucha gente preocupada, alguna ocupada realmente, pero mucha que interviene.
interviene, no digo en el sentido de la acción, sino interviene o en planes, o en comentarios, o en posturas, pero no estoy viendo hasta hoy un consenso, ¿verdad? Los maestros dicen una cosa, otro grupo de maestros dice otra cosa, los directores quieren otra cosa, digamos el ministerio parece proponer otra cosa, las organizaciones están proponiendo otra cosa, pero la palabra consenso parece que no llega nunca, y ahora aparentaba que se abrió un camino, Oscar, pero finalmente no sé en qué quedamos, ¿verdad? Hoy, ante el inicio de clases, siguen estos números que no van a cambiar, por supuesto, de la noche a la mañana, pero también sigue la palabra falta de consenso. ¿En qué están, digamos, los organismos de la sociedad civil también en este caso? Bueno, un poquito tomando lo que decía Mariana, la tasa de cambio de ministros hoy en día está en 1.5. Tenemos un ministro cada 1.5 años. En total, y este año se cumplieron 30 años de educación en gestión democrática, digamos. Si bien es cierto, la reforma se dio desde los 90 en adelante, pero digamos se han cumplido 30 años, cosa que me parece importante significar. Y estamos dando cuenta de que tenemos un Ministerio de Educación, que es el ente rector de la política educativa, que digamos que es el líder, el responsable de gestionar estos procesos de transformaciones, de gestionar las políticas educativas en función a la garantía del derecho. Un ministerio que se debate en una dinámica del cambio e interrupción permanente cada 1.5 años. Estamos cambiando de ministro, donde cada ministro, llegado a una institución que no necesariamente tiene garantizadas todas las condiciones en cuanto a competencias, capacidades. Yo siempre digo que el Ministerio de Educación es un ministerio que no acumula. Es un ministerio que no acumula porque ustedes habrán de recordar que en la historia reciente, digo desde el 2012, se universalizó la canasta, el kit de útiles, digamos, a todos los niños. Recién en el 2016 fue la primera vez que se llegó a tiempo con los kits escolares desde esa universalización. Pero sin embargo, inmediatamente al cambio en su momento de las autoridades de esa cartera, el siguiente ministro vino a cambiar prácticamente, digamos, todas las cuestiones, como siempre se da, una rotación, y donde nuevamente empieza la institución a volver a aprender de procesos que son sumamente básicos, y un poco justamente lo que decían, en una dinámica del cambio e interrupción permanente, donde si miramos nuestro contexto nacional, 1 de cada 2 niños que están en el sistema público están en situación de pobreza y pobreza extrema, vienen de condiciones de pobreza y pobreza extrema, donde simplemente una buena infraestructura educativa o kit de útiles, o hasta si se quiere un buen profesor, no son suficientes para garantizar un buen aprendizaje de los chicos, y ni qué decir mantenerlos los 12 años de escolaridad, que son sumamente necesarios. Debemos de garantizar políticas de protección social para esos chicos, donde, digamos, los programas compensatorios permitan que los chicos, ecualizar las diferencias entre aquellos chicos en situación de vulnerabilidad y aquellos no. Así que yo creo que, como siempre veníamos diciendo desde Juntos por la Educación, vale la pena centrar la atención en esa unidad de análisis que es el Ministerio de Educación. Porque mientras el Ministerio de Educación no tenga garantías en cuanto a condiciones, competencias, políticas meritocráticas de desarrollo profesional al interior de esa institución, que permita que, a pesar que cambie el ministro, se mantengan las políticas educativas básicas y necesarias. Mientras eso no suceda, realmente todos los esfuerzos que estamos haciendo de transformación, de discutir qué con esto, qué con aquello, realmente caen en saco roto. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia, también Pedro, Mariana, Felipe también, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Un placer también compartir acá con la mesa, ¿verdad? Todo. Bueno, te agradezco, y la situación, bueno, volvemos a clase y volvemos a lo mismo. Eso es lo que nosotros siempre decimos, de que ¿qué significa retornar a lo mismo, verdad? Coincido, ¿verdad?, plenamente con los indicadores que estaban hablando, ¿verdad?, los que me antecedieron, y quiero ir un poco más a profundo de que tenemos que tocar el sistema pedagógico, ¿verdad?, que es lo que le estamos enseñando a los docentes. Hace rato yo entendí, ¿verdad?, no sé si me van a corregir, pero lo que yo entendí es que, ¿sabes?, estamos en una suerte, todo lo que decían es que como que vamos a llevar a votación, ¿qué vamos a enseñar en la escuela, verdad? Y sale cualquiera y dice, vamos a hacer, por ejemplo, una operación quirúrgica, vamos a operar con un cuchillo, ¿verdad?, que conocemos de la cocina, o con un bisturí, y ganan el cuchillo de cocina porque mayormente los que votaron, ¿verdad?, no tienen capacidades ni experiencia, ¿verdad?, pedagógicas, para así decirlo.
Y tenemos que hablar de un sistema que está aplazado, y no solamente aplazado porque la ciudadanía lo aplazó, sino que nuestros niños están aplazados, hay repitencia y nuestros docentes se aplazaron. O sea, tenemos que enfocarnos en eso primero si queremos dar una solución. Entonces, nuestro primer pilar fundamental es la psicopedagogía que el docente tiene que aprender, en verdad, uno. Segundo, estamos hablando de la cuestión económica que todos hablamos, ¿verdad? Yo no sé, mira, si ponemos un análisis, vamos a poner el informe de PISA, el Foro Económico Mundial y el Producto Interno Bruto, por ejemplo. Vamos a hacer una comparación rápida, ¿verdad? Un ejercicio. Brasil, por ejemplo, invierte casi 6.1, está por ahí, ¿verdad? Nosotros estamos cerca del 4, ¿verdad? No llegamos, ¿verdad?, por un 0,3, 0,2%. Entonces, ¿qué sucede? Y vamos a hacer una comparación entre Brasil, México y nosotros, ¿verdad? En el último análisis, ¿qué sucede? Brasil teniendo mayor inversión, por ejemplo, que México, ¿verdad? En el Producto Interno Bruto, Brasil se encuentra por detrás, inclusive, de México, que tiene mayor ejecución dentro del Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando también de una ejecución presupuestaria, tenemos que hablar del FONACIDE, estamos hablando que los colegios están en destrucción, ¿verdad? Tenemos más de 500 escuelas según un informe que no podían arrancar, entonces tenemos que empezar a optimizar recursos, yo creo, ¿verdad? Porque esto es algo de siempre. Vamos a hablar de infraestructura ahora, inmobiliario. Tenemos que hablar que los kits escolares, todo bien con los kits escolares que lleguen, realmente no interesa que el kit escolar llegue, lo que interesa es principalmente qué hacemos con el kit escolar, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve regalar una computadora a un niño si vos te vas al interior y de repente encontrás todo con telaraña, encontrás con polvo, ¿verdad? Como si fuera hasta un museo. Entras y están todas las computadoras porque realmente no saben utilizar. Muchos de los docentes que tenemos que hacer una capacitación, obviamente también. Uruguay tuvo esa experiencia y no hubo aspectos significativos, por ejemplo, que hablaban a través de su informe en la CEPAL. Pero bueno, volviendo otra vez a otro de nuestros análisis, el tercero, ¿verdad?, que es nuestro pilar, es el neurodesarrollo. Estamos hablando de lo que decían también hace rato, de las capacidades de los chicos vulnerables, porque mayormente están en pobreza. ¿Qué significa eso? El tema de la merienda escolar tiene que ser, pero una política de Estado. Y más allá de que tengamos 1.5 de ministros, tenemos que ponernos, ¿verdad?, una corrección entre todos los ciudadanos y decir, hay que hacer las cosas más allá de los gobiernos y más allá de los ministros, no importa quién sea el que venga, porque la merienda escolar necesita sustituir muchas cosas. O sea, yo no estoy en contra de ciertas cosas porque no soy nutricionista, pero me dicen nutricionistas que de repente tenemos que empezar a sacar el pan, la leche, ¿verdad?, empezar a meter el yogur, el jugo, la fruta, los cereales, ¿verdad?, las verduras. Entonces no es lo mismo el niño que desayuna todos los días yogur con cereal que el niño que está desayunando mandioca con cocido, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando del neurodesarrollo, la capacidad cognitiva del niño para poder entender una clase. Y bueno, y después tenemos otro factor que también es muy importante para mí, que es el sistema calificativo, ¿verdad? El sistema calificativo va en conexión, ¿verdad?, con el sistema de aprendizaje y desarrollo. Importa más la nota que lo que aprendió el niño también. Estamos hablando que el sistema calificativo obviamente ya está perimido, está fallido, ¿verdad? Por eso los chicos copian, por eso se hace como que es un sistema que es obsoleto realmente, y obviamente estamos hablando en ese momento de la repitencia y el miedo de aplazarse, ¿verdad? Hay países como en Finlandia, por ejemplo, que inician muy tardíamente el tema calificativo. ¿Saben por qué? Porque mayormente se le culpa al niño porque no entendió, ¿verdad? Nunca el sistema se hace cargo de nada y siempre el niño le enseñamos, pero tu hijo no entiende. Profesora particular, refuerzo. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta que nuestro contenido está fallido, el contenido falló, porque imagínense que PISA lo que hace es, por ejemplo, porque lo digo porque vinieron últimamente acá, ¿verdad?, y se pagó una suma considerable para que den un enunciado que ya sabíamos con el Foro Económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? PISA habla de que los niños no entienden las matemáticas, 8% de los niños entendió matemáticas, 8%, estamos por debajo del último a nivel mundial, estamos con 326 puntos. Entonces estamos hablando de que la comprensión lectora, ¿qué significa esto? Para lo que los televidentes, para hablar normalmente así, o sea, vamos a hablar de lectura comprensiva. Nosotros tenemos chicos, ¿verdad?, que están alfabetizados, pero son analfabetos funcionales, no comprenden lo que leen. Estamos hablando de algo, pero ¿de qué me sirve un niño que entiendan ciertas palabras si no pueden comprender lo que están leyendo? O sea, esos son problemas clave que la educación paraguaya tiene que analizar. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a arrancar. ¿Pedro le tocaba hoy? Hoy me tocaba a mí. ¿Cómo Oh, usted Felipe. diga? ¿Cómo usted diga? Vamos a Pedro, Felipe y Mariana, porque mañana duda, el jueves estudia Pedro, ¿sí? Mira que me puedo enfermar Bueno, el jueves, ¿cómo? sí, que me puedo enfermar. Tranquilo, Pedro, sí, venía a Bristol y armá tú como oferta para no enfermarte, por favor. Bueno, está bien. Aprovechá hasta el 40% de descuento en todos los productos y atención con esto, una cuota regalo sin entrega inicial. Escuchá esta oferta
Pedro, compañeros, Sí. y también a la audiencia, por supuesto. A ver. Celular Huawei P20 y celular LG K8, precio normal 18 cuotas de 350.000 guaraníes, ahora precio de oferta 17 cuotas de 218.000 guaraníes. Increíble, y como si fuera poco te regalamos un champán para brindar. Para más información comunicate al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y traslade de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al teléfono 298-001 Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Vení a Bristol y arma tu combo de ofertas, aprovecha hasta el 40% de descuento en todos los productos. Y atención a esto, una cuota de regalo y sin entrega inicial. Televisor AOC 32 pulgadas, por ejemplo, Pedro, más Sí. el PlayStation 4 que Felipe estaba consultando ya Sí, para alguien justo muy especial. necesario, ¿sí? justo necesario. El precio normal 18 cuotas Sí. de 442.000 guaraníes y ahora el precio oferta cuotas de 288.000 guaraníes. Realmente increíble porque esta super oferta viene con un champán de regalo para Mira vos. brindar, por supuesto, por la compra. Felipe, Para más pon información, en su cava, comunicate dice. al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, Mariana. Y la estación de Farra es el verano. Viví pura música, diversión y fiesta en la 101.3 FM. Poné tu canal de radio, poné Farra Play. Pedro, por favor. Señor, bueno, el tema es el siguiente. Todos coincidieron en que el factor económico es clave en todo esto, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, la cuestión hasta casi cultural del partido que está gobernando, de cómo ve el tema de la estructura del Estado, ¿no? Y entre eso nos escapa, obviamente, el Ministerio de Educación. Pero más allá de eso, esta semana se dio un debate hasta parecía jocoso. Se habló de la clase media, el crecimiento, etcétera, etcétera. Hace unos años éramos un 20% clase media, ahora somos un 40%, o sea que creció. Entonces uno entiende que es un grupo social que fue creciendo, que accede a mejores, a un mejor sistema de vida, un mejor sistema de salud y un mejor sistema de educación. Pero eso no se refleja cuando hablamos de los números de la educación. Al contrario, hay como un retroceso. Entonces, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira sobre este tema? Quiero saber el punto de vista de ustedes. Sí. Ya. A los tres, Pedro, a uno A en los tres. particular. A Gracias. los tres. Sí, por favor, si puedes dirigirle. Para que los puedan tres, preguntar al resto, claro, porque si no se nos... Porque ustedes hablaron de cuestión económica. Vos hablaste de cuestión económica. Esta semana tuvimos justamente, fue el viernes. El viernes. El No, viernes, el jueves. el viernes, un 40% de clases medias, tenemos más gente que supuestamente vive mejor, que tiene más aspiraciones. Sin embargo, los números en educación son cada vez peores. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la asimetría? ¿Por qué esto? Una cuestión que tal vez no tenga mucho que ver con el sistema educativo, y le comentaba a Cintia antes de entrar. Dado que estamos trabajando en un proyecto de enseñanza y formación técnico profesional, me estaba fijando la cantidad de la población económicamente activa, Sí. de la PEA, la fuerza Sí. de trabajo, la fuerza laboral a nivel nacional, que da cuenta que casi el 70% de toda esa fuerza laboral tiene un ingreso por debajo del salario mínimo. El 70%. O sea, 7 de cada 10 personas ocupadas en el Paraguay, 70% ganan menos del salario mínimo. Trayendo a colación eso en el sistema educativo, como te decía, 1 de cada 2 chicos proviene de condiciones en situación de pobreza o pobreza extrema. Donde llegar a la escuela para esa ¿De familia... todo el sistema educativo, Oscar? De ¿O del todo el sistema educativo público, Público. público. Ya. El sistema público prácticamente alberga el 80% de toda la matrícula nacional, ¿verdad? Por supuesto que en cuanto a niveles se refiere es relativamente cambiante, pero la media es 80% de toda la matrícula nacional del sistema público. 1 de cada 2 de los que están en el sistema público vienen en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Como decía hace rato Cintia, gran parte de los chicos se logran sostener hasta tanto tengan una edad donde generen, digamos, un ingreso ya potencial para las familias. A partir de los 11 años, los chicos, entre seguir en la escuela o salir a trabajar y generar un ingreso adicional para la familia, terminan saliendo a trabajar. Es una de las principales causales
de ese desgranamiento, de la deserción, abandono, como quieran llamarlo. Entonces, cuando ponemos foco en lo que es la inversión educativa a nivel nacional, mucho se habla de que Paraguay invierte 4% del Producto Interno Bruto. Realmente es un indicador muy relativo. República Dominicana invierte el 4% del Producto Interno Bruto. Y que con la misma matrícula prácticamente que Paraguay, ese 4% de República Dominicana representa un presupuesto anual de 3.000 millones de dólares. El 4% del Producto Interno Bruto en Paraguay representa un presupuesto en el Ministerio de 1.000 millones de dólares, un tercio de ese 4%. Claro, Cuando miramos la inversión por alumno, son casi 15 millones. Paraguay invierte 580 dólares por chico a lo largo de todo el año. Y en eso está integrado costos de infraestructura, salario, docentes, materiales, kit escolar, alimentación. 580 dólares por chico. Estamos hablando un poquito más de 2.500.000 guaraníes más o menos, ¿verdad? Entonces, por año. Claro. Estamos entre los países que menos invierten en la región. En fin, si nosotros queremos dar, o sea, Juntos por la Educación viene invirtiendo hace prácticamente un año el tiempo de investigar todo lo que es inversión, financiamiento educativo y calidad del gasto público en educación. Paraguay a lo largo de estos últimos 27 años lo único que ha logrado garantizar es el salario docente. Lo que pasa, perdón, ojalá que te interrumpa, porque yo creo, coincido mucho con lo de Pedro, acá parece que está todo fragmentado. Sí, está todo fragmentado. O sea, acá la clase media, hasta ahora no me coinciden los números porque no sé cuántos de esos que dejan la escuela son de clase media, porque cuántos de los que ganan salario mínimo son O por ejemplo, menos o por debajo son considerados de clase media. Pero mi punto es cuando voy a hablar de la educación, y te dejo seguir, digamos, es que cuando se habla de que los niños están dejando, o niños adolescentes están dejando el sistema educativo, por ejemplo, por cuestiones de pobreza, ya no sé si qué tanto el MEC tiene que solucionar. Es decir, dejan porque no tienen mejores condiciones en su entorno. De ahí que a veces, yo creo que siempre le convocamos acá a los del MEC, pero está el MOPC que no le pone ruta, está el centro de salud. Es decir, hay todo un entorno, y lo que se habla en primera infancia se da ese enfoque, de que un niño que no está bien alimentado no va a aprender los 1.000 días primeros, digamos. Pero después parece que eso se olvida y se va toda la carga al MEC. Y nosotros acá venimos y decimos, dejan la escuela, le retamos al MEC, porque tiene razón, tiene responsabilidad, pero como que hay todo un entorno que tampoco se evalúa, me parece, digamos, por lo que estoy escuchando, al momento de ver un poco por qué dejan la escuela. Porque si dejan por cuestiones de pobreza, no sé qué tanto el MEC puede ir, ya no le toca al MEC nomás resolver eso, digamos, ¿verdad? Pues aquí Paraguay O no sé si estoy equivocada. constitucionalmente está establecido de que la educación es un derecho, ¿cierto? Pero no solamente habla de la educación, es un derecho a aprender. Derecho a aprender, y eso posiciona la mirada desde el punto de vista de la garantía del derecho desde otro enfoque. El gobierno no solamente debe garantizar un aula y un profesor y materiales, sino que el gobierno debe de garantizar que independientemente de tu contexto y tus condiciones, vos aprendas. Y esa es una cuestión bastante particular. Lo cual implica de que si depende de qué cuna naciste, ahí ya hacemos agua. Para garantizar si lográs los 12 años de escolaridad o no, de alguna u otra forma no estamos garantizando el derecho a la educación. Si depende de que tus padres tengan la capacidad de pagarte un pasaje para que vayas a la escuela o comprarte una canasta básica o ya sea uniforme, ropa o lo que sea, uniforme, tampoco estamos garantizando. En un país como el nuestro, con tremendas desigualdades, con rezagos enormes y por sobre todo en función a la garantía del derecho, hoy en día la inversión en educación en Paraguay es tremendamente baja. A pesar que hoy el ministerio tenga más plata de lo que pueda gestionar, eso es otra cosa. Un ministerio que no tiene la musculatura para gestionar, digamos, todas las políticas educativas en función al derecho. Es un ministerio que está acostumbrado a netamente pagar salarios. Cuando tiene que efectivamente gestionar o ejecutar proyectos como los que hoy tiene el Fondo de Excelencia por la Educación, hace agua por todos lados, porque efectivamente no tienen las condiciones, no tienen las capacidades. Así lo que simplemente para resumir, digo, la inversión educativa en Paraguay es tremendamente baja, pero también los desafíos por mejorar la calidad del gasto público son enormes. Vamos a hacer una pausa. Mariana se anticipó ahí, después vamos con Felipe Sí, nomás, sí, por sí, porque supuesto. metiste un Perdón, chévere ahí, Felipe. Mariana, ¿sí? Vamos a hacer una pausa. Ustedes saben que ante cada pausa le vamos a dar una oferta de Bristol, porque pueden armar su propio combo de ofertas. Aprovecha hasta el 40% de descuento en todos los productos, y atención con esto, una cuota de regalo sin entrega inicial. Escuché esta super oferta: Elliptical Tecno Fitness 5E, ¿sí? Una planchita Babyliss Óptima 3000
Precio normal 18 cuotas de 201.000 guaraníes y ahora cuotas de 138.000 guaraníes. Increíble, y como si fuera poco, te regalamos un champán de regalo para que puedas brindar. Para más información, comunicate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, María. Así es, y ahora también podés armar todo tu equipo de fútbol en TL. Acércate a cualquier tienda TL Sports and Outdoors o comunicate al WhatsApp 0962-189-000 para darte todos los detalles, medidas, diseños y todo lo que necesites. Y pagando con la TL Gift Card te regalan 10% más para seguir comprando. Si te interesa, deja tus datos en tl.com.py/unicanal y ya participás del sorteo de una prenda o accesorio. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Y hace tu regreso a clases más divertido con las mochilas de Filmagic, con diseños exclusivos que te van a acompañar durante todo el año. Encontranos en los principales puntos de venta del país. Ingresa al Instagram @filmagicretail y podés ganar fabulosos premios o comunicate al 021-551-187 para más información. Felipe, por favor. Cintia, yo tengo una visión demasiado particular, me voy a hacer cargo, soy uno más que habla del desconocimiento, ¿verdad? Me pongo en la fila primero, la fila de la ignorancia, y hablo, pero sí hablo como alguien que recibe o que debería recibir el servicio de educación, ¿verdad? Y yo creo que en la línea que planteaba al inicio, si hay un tema que está sumamente estudiado y recontra diagnosticado, es la educación. Por lo que planteo es lo siguiente: ¿por dónde tenemos que avanzar para no quedarnos solamente en los números? Cuando vos me decís, Cintia, yo te lo digo con mucho cariño y mucho respeto, todos tenemos que hablar de educación. A mí me quita urticaria, me da. Porque todo es de nadie. No, hay un garante. O sea, ¿entendés mi punto? Tal vez sea medio radical lo mío, ¿verdad? Pero te pido que me comprendan. Entonces, ¿cuándo pasamos de los diagnósticos al hacer? Tipo lo que hace Seba, que uno lo puede criticar, uno lo puede aplaudir, pero el tipo tiene un modelo que está siguiendo en los barrios más carenciados, ¿verdad? Y dice, no, yo creo que estábamos aplicando y más o menos me resulta a mí, ¿verdad? Y tiene cosas para mostrar y cosas para contarnos, ¿verdad? ¿Cuándo pasamos del decir y el diagnóstico al hacer? Muy bien. Hay que tomar una decisión, y la decisión es una decisión de la política pública. En este momento hay una decisión de hacer una revisión y una transformación educativa, una reforma educativa. ¿Por dónde empezamos? Se empieza por el principio, revisando el contenido curricular. Se empieza revisando, hay varios estudios, cierto, pero este es un momento de conversación, del diálogo y definición, que estábamos conversando en la pausa. ¿Qué es educación? ¿Qué queremos nosotros los paraguayos que signifique educación? ¿Qué es educación? Es una de las primeras preguntas para Paraguay. ¿Qué es educación? La educación es una educación que va a darnos oportunidades para ser paraguayos íntegros, dignos, que puedan acceder al empleo, al trabajo, a transformar, a crear nuevos empleos. Entonces, dependiendo de lo que definamos de qué es lo que queremos que sea educación, que esa es la primera pregunta, por ahí empezamos a hacer la adecuación y transformación curricular. Tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo, por eso que de repente y entiendo tu desesperación, porque estamos con todos estos diagnósticos que nos dicen no estamos bien, que tenemos el SNEP, pizza, etcétera, todos estos análisis que nos dicen estamos expulsando niños fuera de la escuela. Ni hablemos si somos niños indígenas o si son niños con discapacidad, y hablamos de educación inclusiva. La educación, por definición... Ayer hablamos de Asperger, por ejemplo. La educación de por sí es inclusiva. La definición de la educación en la práctica es también, inclusiva. Y debería en la práctica. Hoy hay miles de soluciones. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada de educación inclusiva, justamente, viendo qué es lo que significa, qué es lo que hace del contenido curricular que expulsa. Cierto, no tener un lápiz, un papel, también hace a que yo no me quiera ir a la escuela. Pero lo más importante es que pasa dentro del aula, en esa interacción del maestro con el alumno y ese aprendizaje que ya nos decía Sebastián al principio, qué pasa en el aula y su preocupación viva de qué es lo que pasa en el aula. ¿Por dónde comenzamos la reforma educativa? Por ese debate y por ese análisis. Por supuesto que tiene que ser ordenado, participativo,
Participativo quiere decir que todos los sectores que se ven directamente o indirectamente afectados por la educación deben sentarse a la mesa a hablar. Hay varios actores. Sociedad civil es un actor. Los gremios docentes son otros actores que les tocan directamente a su propia formación, pero también a su carrera profesional. Por eso son uno de los principales actores de la transformación o de la reforma educativa que querramos llevar a cabo. También está, por donde empezamos, agarramos el currículum y miramos el currículum. ¿Es pertinente? ¿No es pertinente? Hay varios estudios, cierto, que nos muestran eso, pero que todavía no se tradujeron en acciones que te preocupan mucho, y nos preocupan a muchos paraguayos, esta necesidad de sentarnos a la mesa y de conversar. ¿Cómo y qué vamos a hacer en la educación? ¿Qué hacemos, por ejemplo? ¿No vamos a esperar 12 años de transformación educativa en el ejercicio que año a año vamos a... digamos que este año consensuamos a nivel nacional, la reforma educativa paraguaya va a ser así. Vamos a tener 12 años de escolaridad en el sistema, podemos tener 13 años obligatorios si contamos el preescolar, o podemos tener 16 años de obligatoriedad porque empezamos ya desde el Kinder 3 como obligatorio. O sea, esa es una decisión de organización del sistema. Después, ¿qué vamos a enseñar dentro de eso? No vamos a esperar el proceso, digamos que nos pusimos todos de acuerdo, final de 2019 tenemos la reforma educativa consensuada y después vamos a empezar a implementar por el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, etc. No podemos esperar que estos 60% que están fuera de la escuela, tenemos que también tener programas alternativos curriculares, pedagógicos, extracurriculares, no formales, muchas modalidades de tener a los niños y de devolver a los niños su derecho a aprender, como decía Oscar, ¿verdad? Tenemos que garantizar el derecho a aprender, que esa es una decisión no menor de nuestro sistema educativo. Entonces, no es solamente garantizar un lugar físico ni materiales, sino que lo más importante es la calidad del material, del libro de texto que tiene el contenido, que tiene que ser accesible para todos, para un niño que es ciego, para un niño que es sordo, para un niño que tiene una dificultad de aprendizaje. Tenemos una ley de educación inclusiva, pero ¿cómo se traduce eso en el aula ahora? No, y aparte se queda, ayer decíamos, en un marco que es precioso. Pero ayer teníamos acá gente, a papá que denunciaban que sus chicos con Asperger eran expulsados de la escuela pública. Entonces, tenemos un ayer marco espectacular que sirve para portarretrato. Sobre eso le quería comentar. Tenemos poquito tiempo, Sebastián, por favor. Sobre eso justamente quería comentar nomás que la inclusión justamente nos invitaron ahora al Ministerio de Educación, porque lo que dice Felipe es cierto, o sea, y todos estamos esperando el qué, o sea, cuándo, o sea, la reforma, primero que nada tenemos que centrarnos en qué queremos lograr con la reforma, qué aspectos realmente podemos llegar a cabo, porque no existe el copy-paste y la fórmula de traer de Chile, que acá las soluciones mágicas tienen que ser hechas. En mi caso, por ejemplo, en el Club de Escuela Solidaria, me senté 3 años y medio a investigar, ver si aprendía, si había un método de enseñanza, ¿verdad? Porque creamos una pedagogía que se llama 360, ¿verdad? Que incluye lo que son pedagogía constructivista, cognitivista, toda la que conocemos, inclusive a distancia. O sea, hoy tenemos que dar una oferta desde la inclusión también, que estábamos hablando, por eso nos invitaron ahora a trabajar juntos en un proyecto. No quiero decir piloto, porque acá existen demasiados pilotos ya en Paraguay. Nunca terminan de arrancar, algunos no despegan nunca y algunos nunca aterrizan. Algunos terminan abogados con piloto. Entonces, tenemos abogados. Entonces, justamente la pedagogía es el camino, ¿verdad? De cuestiones de que tenemos que probarlas, tenemos que decir, bueno, ya sabemos que tenemos el diagnóstico, hace años ya sabemos que tenemos un diagnóstico malo, ¿verdad? Ya sabemos que el tema que el kit ya llega, a veces no llega, pero en fin, ya llega el kit escolar, lo que tenemos que hacer es sistema pedagógico. Hoy tenemos niños que se van, nosotros decían, hay niños que se van no sé cuántos días, tampoco nos preocupan que estén muchos días en la escuela, pero no aprenden nada, están todo el día, si vos te vas 9 de cada 10 niños no tienen un resultado óptimo en la educación, o sea, ¿de qué hablamos? ¿Por qué queremos que el niño vaya siempre a la escuela si finalmente, y final a cabo, lo único que hacen, porque están en pobreza, porque tenemos 600.000 niños en pobreza, ¿verdad? En Paraguay, de eso tenemos 100.000 niños que están fuera del sistema, están excluidos, casi 100.000 niños están excluidos, que no están en el sistema público, ni privado, ni subvencionado. Entonces, lo que tenemos que decir es, primero
primero que nada tenemos que ver qué es lo que le vamos a enseñar y cómo. El know-how, eso es lo importante. O sea, con el 360 que le hice llegar el libro hace poco al ministro, le decíamos, ministro, tenemos que ver la pedagogía, es lo más importante. O sea, el maestro, el docente que está, como decíamos, el sector involucrado, ¿verdad? Tenemos que ver la experiencia y tenemos que cruzar datos. Pero no te preocupes, Sebastián, el ministro le va a dejar a Dios y a las Fuerzas Armadas este tema. Gracias, gracias, Cintia. Dios, patria y familia. va a ser Dios, más- patria y las Fuerzas Armadas, y ahí vamos a arreglar Claro, todo. sobre todo la Oscar, familia. ¿cuándo se lanza el observatorio? Se me acaba de cortar el retorno, pero tengo 10 segundos. El próximo miércoles 27 de febrero a las 8 de la mañana, 8 de la Centro de Convenciones Mariscal. Les esperamos a todos. Bueno, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Mariana, vos tenés un consejo para hacer. Yo estoy sin Infonegocios. Infonegocios. Ah, sí, muy bien. Infonegocios, tenemos los títulos para mañana, así que les invitamos a que estén todos preparados también. Y puedan leer acá, tenemos los títulos. Acuerdo autopartidista con Brasil no debe pasar del primer semestre y otras informaciones, que por ejemplo... Visitamos Álamo, la fábrica de cuadernos con 50% de mercado nacional, jóvenes que se destacan en ganadería paraguaya y también es número 1 en ventas de maquinaria agrícola a nivel mundial y cuenta con un amplio mercado en Paraguay. ¿De quién se trata? Mañana en infonegocios.com.pe. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. New sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Chao. 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 Hasta Chao. Hasta mañana. mañana. Gracias. I've been waiting for a guide to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.